charlar con una amiga de la casa que siempre tratamos de entrevistar para conocer su visión de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, que vos conocés, Guillermo. Estamos hablando de Florencia Retamoso, que es diputada de la provincia de Buenos Aires, y bueno, va a charlar con nosotros porque pasó hace solamente una semana, 8 o 9 días la elección, y la Argentina, viste, es súper dinámica, ya nos olvidamos, pero hasta hace pocos días La Libertad Avanza, el PRO junto en la provincia de Buenos Aires tuvieron una gran elección. Florencia, buen día. Maximiliano Lecqui, todo el equipo del Arranque, acá Josefina Tajes, Guillermo Yanco te saludan. ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Josefina, Guillermo, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, hola. Gracias. Decime que seguís con la voz tomada por el triunfo electoral del otro domingo. Seguí festejando. Uy, pobre, tiene mala. A ver. Sigo con el triunfo, con la alegría y con la tranquilidad de ¿se escucha, no? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Con la tranquilidad de pensar que la gente también decidió que se vaya hacia el cambio profundo que viene encarando el presidente Javier Milei. Y de la gente, ¿no? Que tal vez nos tenía preocupados la primera elección que se hizo en septiembre, que de alguna manera tuvo mucha incidencia en el trabajo de los intendentes territoriales, y que hoy a nivel nacional se demostró que se apoya el modelo que lleva y encara Javier Milei. La provincia de Buenos Aires siempre se dice que es la madre de todas las batallas, también obviamente en el frente, digamos, al gobierno de Milei, como gobernador tenés a la persona que se erige como la que va a ser en los próximos meses y años seguramente la oposición directa a Milei. ¿Qué sentís vos que votó la gente? No, en primer lugar, porque fue una elección totalmente distinta, desde el advenimiento de la democracia, distinto, que fue la boleta única. Yo creo que eso también marcó una diferencia, ¿no? Exactamente en el resultado, y ahí por ahí uno se da cuenta que en el Gran Buenos Aires es importante desarrollar un proceso electoral como corresponde, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de la gente de acompañar el proyecto de Javier Milei y de no volver al pasado. Y la provincia no escapó a eso. Si bien la diferencia obviamente se acortó, se triunfó en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que ni siquiera tenía que ver con los candidatos, era la propuesta del presidente Javier Milei. De hecho, él fue uno de los que hizo la campaña, como la ministra Bullrich y otros ministros, en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo que nada tuvo que ver ni siquiera con los candidatos, sino el acompañamiento a un proyecto político de ordenamiento de cuentas, de ajuste fiscal y baja de inflación. Y me parece que se demostró que la gente tuvo la decisión de ir a votar y de acompañar el proyecto. ¿Y crees que este es un camino que se puede profundizar para el bonaerense de cara a, obviamente sé que falta mucho, son 2 años, pero que el bonaerense quiere ese camino para la provincia? Mira, yo además de ser bonaerense vivo en el conurbano, y ayer escuchando al ministro de Economía, no lo escuché al gobernador, sí leí el PowerPoint que nos mandó, que es más un panfleto político que una propuesta de proyecto presupuestario. Recién hoy entró el presupuesto real en la provincia de Buenos Aires, y lo que uno siente es que gobernó 6 años por lo que él manifiesta, en una desidia, en una deuda insostenible, una desgobernación
una asfixia presupuestaria que él mismo se la generó, digamos, desde sus políticas deficitarias, desde sus políticas de ensanchamiento del Estado que no podía sostener, de una obra pública que la dejó por la mitad, porque obviamente no tenía los recursos para sostenerla, de ese echar culpa al gobierno nacional sin hacerse responsable de lo que lo volvieron a elegir para gobernar la provincia de Buenos Aires, que no puede gobernar. Bueno, la verdad se me hace muy difícil imaginarme que la oposición nuestra sea Kicillof, porque si la gente vuelve a elegir a un gobernador que no gobierna y que asfixia a la provincia de Buenos Aires y que tiene un modelo estatista que ya es obsoleto para una provincia que de esa manera de gobernarla es totalmente imposible, que tiene vencimientos que necesita más de 3.000 millones de dólares para pagar deudas anteriores, que viene con presupuestos prorrogados porque ni siquiera tiene el consenso político de su partido para que lo sostenga. La verdad se me hace muy difícil imaginar, y sobre todo cuando habla desde su narrativa de una herencia recibida, una herencia que lo volvieron a elegir a él, o sea, una herencia de su propio partido, ¿no? Claramente. Bueno, la verdad que se me hace inimaginable que la gente pueda votar a un gobernador como este. Josefina. O como un modelo. Sí, se entiende. ¿Cómo estarías vos viendo las primeras medidas a tomar, considerando, digamos, este cambio en la población respecto de las elecciones de este último término? Como preeminente, ¿se entiende? Las reformas. Claro, hablando, ¿no? claro. Sí, las reformas. ¿Las reformas del gobierno nacional o lo que el presupuesto provincial? El presupuesto provincial. No, en primer lugar, se condicen con el modelo que propone Javier Milei, que es justamente achicamiento de Estado, distribución de recursos más equitativo, achicamiento de impuestos. Acá no hay miras de que eso lo resuelva, sino que siga pagando la clase media o el campo las deudas de todos. En un momento hace una mención de un achicamiento en el pago de lo mobiliario, pero si vos ves los porcentajes no va a haber diferencia. Ya estaba sobre aumentado el impuesto y eso va a los bolsillos de los bonaerenses, claro. Lo cual creo que no tiene nada que ver con el cambio que la gente votó en la última elección. La verdad que no. Guillermo. Tiene nada que ver, así que imagino que como eso va a afectar al bolsillo del bonaerense y va a afectar a la calidad de vida de los bonaerenses, no creo que sigan acompañando este modelo. Okay. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? Bien. La pregunta es, vos vivís en la provincia de Buenos Aires y la pregunta es, ¿cómo sentís vos que se vive en la provincia de Buenos Aires con la problemática que se describe diariamente a través de distintas situaciones que tienen que ver con la cotidianeidad? Mira, yo analizaba con algún grupo de amigos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que se reelige un modelo que está totalmente agotado, ¿no? Nosotros que vivimos en la provincia y que vivimos en los lugares de más conflicto en la provincia de Buenos Aires y en la elección provincial se votó el territorio, se votó las herramientas que es un modelo que creo que si la boleta única se sostiene en el tiempo en la provincia de Buenos Aires, eso lo puede modificar, porque no va a depender del aparato territorial que tenga el intendente, y hoy en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los municipios los gobierna Fuerza Patria, ¿no? Y en ese sentido el asistencialismo y el populismo es una moneda corriente, entonces de alguna manera la gente está presa de lo que le da el Estado para vivir mejor.
A ver. Ayer de economía de la provincia que había bajado un 70% los puestos laborales en la provincia de Buenos Aires. Yo decía, ¿por qué claramente? Claramente porque la gente que y hoy ya no alcanza, vive del Estado, y la está pasando mal también. Uh-huh. Y además los niveles de inseguridad que se viven en la provincia de Buenos Aires, y que no, la verdad que ellos sostienen un modelo totalmente distinto al que hoy se lleva a cabo en la nación, es todo lo contrario. Bueno, me imagino que la gente no puede vivir más. Difícil. O sea, digo, la boleta única, no lo creo que no hay voluntad política para eso, porque si no, de alguna manera le sacás el poder cooptativo que tienen los intendentes territoriales, o como algunos lo llaman, en los varones del conurbano. No, sí, es importante. Es importante lo que estás diciendo, porque digamos, creo que la discusión para ustedes, sobre todo en la Cámara de la Provincia, en las cámaras, va a ser esto, tratar de mantener la boleta única y evitar, digamos, la boleta tradicional. Y algunos, yo escuchaba a algunos intendentes en la semana que decían, no, que la gente no sabía votar. La verdad que era completamente... Yo voto en Santa Fe hace años y es algo completamente sencillo. O sea, no ves, digamos, una situación de que te querés equivocar. Al contrario. Y es más, de verdad, me parece que es hasta más fácil votar a partidos políticos más chicos, si querés. O sea, no lo veo como digamos, algo complicado. No sé, tal vez mi opinión no sea importante, pero, digamos, como ciudadano y como votante, me parece que es tomar a la gente por sonsa decirle que no sabía votar. Mira, yo pienso exactamente lo mismo que vos. Yo tengo, si bien soy una dirigente de la provincia, tengo mucho anclaje territorial en Almirante Brown, de donde soy, sí. Y yo recorrí las escuelas, como siempre lo hago, con zonas, ¿no? Y la verdad que se vivió un proceso electoral que yo en años no lo vivía, donde siempre hay peleas para ver quién maneja el colegio. Viene el kirchnerismo, arrasa con la cantidad de fiscales que trae a las profesoras, maestras y las que manejan el colegio, y se apoderan de la cocina y te manejan todo el colegio como si fuera potestad de ellos, que justicia electoral y qué sé yo. Y la verdad es que eso no pasó. Que había un clima totalmente distinto, por supuesto, algún desconocimiento, no desconocimiento del presidente, sino alguna meticulosidad de los presidentes, de que por ahí se asustaban de que votaran a la par, viste que había dos como dos opciones oscuros que se veían, pero algunos detalles, pero más por el susto y el miedo y la atemorización que le hacen los fiscales de los que te avasallan que el resto. Yo creo que se vivió un clima electoral muy, muy distinto, inclusive incierto, que para la política tradicional fue un llamado de atención. Y la verdad, gratamente, ¿no? Lo digo. Nadie tenía claro ni siquiera cuál era el resultado real. Y eso está bueno, porque eso hace que de alguna manera la gente fuera la que defina la vida o el futuro electoral de la Argentina en este caso, ¿no? No quiero escaparle a una problemática importante que se está dando en provincia, que es el tema de las inundaciones, sobre todo en la zona de Bragado. No sé si pudiste interiorizarte de la situación, si hay algún tipo de ayudas que se está previendo por parte de no sé, por ejemplo, de algunos organismos de la provincia, si tenés reclamos de la gente de la zona. En general, esto siempre pasó con lo de Bahía en particular, bueno, como eso fue un tema nacional, trascendió fuertemente, pero tiene que ver con el problema que tiene estructural desde las vialidades, desde la estructura que tiene si querés, las rutas argentinas y las rutas bonaerenses en particular, y eso hace que hubo declarada una emergencia hace 2 años y todavía no tiene resolución. Entonces después de alguna manera se matan baches a través de organizaciones, a través de emergencias,
pero no hay una decisión clara del gobernador de acompañar estos procesos con decisiones firmes y de cambios, si querés, estructurales que hay que hacer, que necesitan inversiones. Nosotros lo hemos manifestado, hay diputados que trabajan sobre todo estos temas de inundaciones porque son del territorio, porque son de esas zonas, y no tuvimos respuesta. Así que ya te digo que es una preocupación que siempre se ataca cuando ya pasó. Sí, exacto. Y la verdad que yo veía algunos productores ayer en algunos canales de televisión compungidos, llorando, preocupados, sí. Y la verdad que no está bueno, porque digamos, uno entiende que a lo mejor también la cantidad de votos, vos decís, te hace, tengo que mirar más al conurbano que tengo que mirar pero digamos, estamos hablando de una zona productiva donde hay animales y donde efectivamente, digamos, hay que hacer obras, porque todos sabemos, digamos, que estamos en la pampa húmeda, o sea, llueve, siempre llueve. Pero bueno, digamos, en Buenos Aires también pasaba algo hace algunos años, y hoy, digamos, por más que tengas digamos, lluvias importantes, evitás inundaciones. Eso te da un ejemplo de que las obras ayudan a mejorar y digamos, a tener estas complicaciones. Mira, yo coincido con lo que decís, pero la mirada del gobernador y todo su equipo, como es netamente política y es una defensa fuerte a un modelo de provincia que nada tiene que ver con lo que creo que pensamos nosotros que debería hacerse en la provincia de Buenos Aires, tiene una mirada hacia el campo, el gobernador, que es inclusive destructiva. Él habla de la gente del campo como el elitismo, no como aquel que favorece el crecimiento en la provincia, el sector productiva. Lo ve como una mala palabra. He tenido la posibilidad de conversar con el gobernador en determinados momentos políticos que tuvo la legislatura y te contesta eso. Con lo cual, la mirada es netamente política. No le importa responderte que es responsabilidad del sector productivo, te lo dice así. Ok. Florencia, siempre un placer charlar contigo, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme acá a todas las presentes. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y siempre un placer también. Un beso grande. Florencia, suerte. Diputada de la provincia de Buenos Aires y pasó por la mañana de Sónica. Te cuento que nos vamos a ir a escuchar un tema.